Y la palabra de Dios dice, en Juan capítulo 17 y versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuáles son los versículos más divinos en la Biblia? Encontramos entonces que, como es de tanta importancia que cada cristiano sea un asiduo estudiante de la palabra del Señor e investigador en las Sagradas Escrituras, un investigador personal de lo que dice la palabra de Dios, para que no simplemente ande repitiendo lo que otros dicen. Muchas veces dicen malas cosas y usted, como así las ha aprendido, así las dice. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, entonces usted investiga correctamente qué es lo que dice en la palabra. No debe depender de otro, ni siquiera de una fuerza positiva. Si usted quiere poder de Dios, entonces el poder que da el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es suficientemente. Él le guiará por sendas de verdad y le guiará a toda la verdad. No a una verdad a medias, sino a toda la verdad. Es un privilegio tener la palabra de Dios con nosotros en forma de un libro. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles versículos son los más divinos para muchos? Jesús dijo a los fariseos, vosotros erráis ignorando las Escrituras. La mayor parte de los errores que se cometen es por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Pero por eso, ¿será inocente? Claro que no. Realmente la Biblia dice, los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. De tal modo que entonces Dios no va a ver qué grado tiene usted de conocimiento, sino realmente Dios ha puesto en usted conciencia y desde ya cierto conocimiento por las cosas hechas, puede conocer al Creador. El apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 2 Timoteo 3:14-16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No se puede rechazar parte de ella. Es útil para enseñar. Según esta porción, no es de aceptar una parte sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, o esto es para aquellos, o esto es para los otros. Cuando estudiamos la palabra de Dios, todo el propósito debe ser de fundamentarnos en la verdad. Yo quiero la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Yo quiero vivir en la verdad. Yo quiero saber cuál es la verdad. No simplemente, doctrinas que aparecen por ahí nuevas, con revelaciones nuevas, con sueños nuevos, hoy que se han multiplicado apóstoles por un lado, profetas por otro lado, y a veces humillando a la gente, diciéndole, ahí te va la palabra profética. Todo eso es, sinceramente, gente harta de ansia de poder, y al no alcanzarlo por el Espíritu de verdad, tienen que armarse de estas cosas para luego intimidar a otros. Pero la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que la palabra de Dios fue traída no por voluntad humana, sino siendo por la inspiración de Dios. De tal modo que entonces nos es útil la palabra de Dios para enseñar. Todo estudiante de la Biblia, lo primero que debe conocer es que la palabra es inspirada por Dios. Cuando la persona conoce esto, tiene mucho respeto a la palabra de Dios, porque sabe que no es simplemente Pedro el que dijo, no es Juan el que dijo, no es Mateo el que dijo. Ellos están simplemente escribiendo lo que Jesús dijo. Entonces, cuando Jesús ha hablado y ellos escriben, la palabra no es de ellos. Pero hoy está muy común esto de que, sí, eso lo dijo Pedro, sí, eso lo dijo Pablo, pero la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir. Toda persona que necesita instrucción en la palabra de Dios debe aceptar primero la inspiración de la palabra. El apóstol Pedro nos decía que no es por voluntad humana que ha sido traída la palabra, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. 2 Pedro 1:19-20. La voluntad humana estaría buscando su propia justicia, ocultando sus errores, como las historias de los hombres célebres de la vida. A veces encontramos ahí muchos escribiendo su historia y su biografía,
y en ella muchos errores los omiten porque no les conviene decirlos. Entonces Dios no es así. Dios dice lo bueno de un hombre como también sus errores. Encontramos ahí que, por ejemplo, tenemos la constitución política del país, el código penal, código civil, código de la familia, pero realmente nunca puede atacar el pecado. Lo haya solamente como faltas, pero nunca el pecado, ni con todas esas leyes se puede limpiar el pecado. Pero las Sagradas Escrituras revelan quién es Dios y cómo el hombre puede acercarse a Dios. Para ti, ¿cuál versículo es el más inspirado o divino? De acuerdo a la rebeldía del hombre, hay algunos versículos mejores que otros. Encontramos que la mayoría tiene versículos de memoria y casi los mismos tienen todos. Para algunos los versículos más importantes son Génesis 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre. Porque aquí están basando una doctrina diciendo que allí habían 3 personas distintas haciendo al hombre. Pero notemos que el verbo está indefinido. Hagamos es desde 2 hasta millones de personas. No define cuántos, sino hagamos. Y Dios no está pidiendo a hacer al hombre o crear al hombre, sino hacerlo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó Él solo. Ahora, para hacerlo, Dios está usando los predicadores, los enseñadores, los que enseñan doctrina. Ellos están formando al hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Para otros, Isaías capítulo 6, verso 8, es importante. Cuando dijo Dios, ¿quién irá por nosotros? Y luego agregan que ahí estaban 3 personas. Pero cuando usted lee el capítulo, al principio dice que Dios estaba rodeado de querubines y serafines. A ellos son los que están diciendo, porque ellos se convierten en ángeles cuando llevan un mensaje. Para otros, Mateo 3, 16, 17, son muy importantes. Cuando Jesús está siendo bautizado, dicen, ahí estaban las 3 personas. Jesús estaba en el agua, el Padre estaba hablando en el cielo, y el Espíritu venía hacia Jesús. Recordemos que la única persona que está en este versículo es Jesús. Él es la única persona. La otra es una voz. Una voz no es persona. Un espíritu tampoco es persona. Pero cuando ignora las Escrituras, cualquier cosa puede tragarse. Mateo 28, 19, el bautismo, también la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro dice, aquí están las 3 personas. También quiero decirle que usted sufre miopía cuando usted está leyendo esto. Porque el versículo dice, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, mucho menos en los títulos. Está diciendo que se bautice en el nombre. ¿Acaso no fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró todos estos versículos? Alguien dijo, yo no creo lo que dijeron los hombres, sino yo creo lo que dijo el Señor. Y hace la pregunta, ¿quién es mayor, el siervo o el Señor? No se olvide, amigo, amiga, que la Escritura fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, y que Jesús no escribió ni un tan solo versículo. Ellos fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. Por tanto, si nosotros notamos al principio, la iglesia tenía como la palabra autorizada la palabra de los apóstoles. Por eso dice Hechos 2:42. La iglesia al principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la palabra que ellos enseñaban. Esta es la palabra autorizada por el Señor Jesús. Los apóstoles no decían lo que se les venía de ganas, sino lo que Dios estaba diciendo. Se les estaba dando por el Espíritu Santo, y ellos daban y hablaban lo que el Señor decía. Por eso es que en su mensaje ellos siempre predicaban que Jesús es el único y verdadero Dios.